Buenas tardes, buenos días hermanos, Dios les bendiga ricamente. Vamos a comenzar en esta mañana nuestro nuevo estudio del libro de Hechos. Como habíamos quedado, habiendo ya terminado Filipenses, nos metemos al libro de Hechos como uno de los libros más largos que hemos hecho, en verdad. Son 28 capítulos, extensísimo, pero muy emocionante. Yo he estado, por supuesto, preparando la lección en las últimas semanas, viendo adelante y atrás del libro, y realmente es emocionante el libro de los Hechos. Y yo le espero que a través de este estudio, que va a ser largo, siempre les digo, no estamos apurados. Si el Señor viene otra vez y nos encuentra estudiando Hechos, no creo que se ponga bravo por eso. Así que vamos a estudiar Hechos con calma. Es un libro sumamente importante. Y el día de hoy, en verdad, voy a hacer una introducción. Quizás no sea muy largo, pero una introducción al libro, porque bien el libro lo merece. Vamos a orar, pedirle al Señor que dirija esto. Como siempre les aconsejo, vean ustedes lo bueno. Si es bueno, viene del Señor. Si es malo, viene de mí. Deséchenlo, no hay ningún problema. Y también pueden usar estos videos como ustedes quieran. Pueden mandárselo a otras personas si ustedes creen que es conveniente. Así que hoy, primer domingo de diciembre del 2021, vamos a comenzar el libro de los Hechos y que el Señor nos dirija tremendamente en esto. Padre, gracias por la bendición de estar aquí frente a este material tan extenso que tú nos dejaste, el libro de los Hechos. Gracias porque por siglos ha sido un baluarte y una guía para la iglesia que continúa, Señor, después de los Hechos. Gracias porque en el siglo I, estos hombres y mujeres que tú dejaste para continuar tu obra, se fundamentaron en las verdades de tu palabra y ahí, Señor, siguieron haciendo el trabajo del reino que tú les encomendaste. Padre, hoy estamos a prácticamente 21 siglos de esa fecha y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a sacar la enseñanza, la formación, el empuje que estos hombres y mujeres tuvieron. Recibirnos de ti, Señor, para poder llegar a los confines de la tierra, como tú les pediste que lo hicieran. Padre, permítenos vernos en este libro reflejados, que podamos aprender de él, crecer en él. Dirígenos, Señor, en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Bien, como les dije, vamos a empezar el libro de los Hechos. Voy a hacer una introducción en esta primera clase. No voy a profundizar mucho todavía en la lectura. Al final voy a hacer los primeros 8 versos, una pequeña introducción. Pero quiero hablar sobre este libro, que es un libro muy atractivo, porque habla realmente de ese comienzo de, no sé si llamarlo segunda parte o tercera parte, del plan de Dios en la tierra, ahora fundamentado en la iglesia de Jesucristo. Pero básicamente es lo que tiene que ver con la iglesia en acción. Cómo Dios usó a estos hombres y a estas mujeres de ese primer siglo para adelantar completamente esta gran obra que Dios les había encomendado a ellos. Es la iglesia primitiva, la primera iglesia, cómo hizo sus ministerios, sus líderes, cómo se formaron, sus líderes cómo crecieron, sus líderes cómo enfrentaron situaciones realmente difíciles, sus logros, sus éxitos, algunos fracasos, por supuesto, que la Biblia no los esconde. Por cierto, en español siempre leemos como el título del libro, Hechos de los Apóstoles. En la Biblia en inglés siempre aparece como solo Hechos, y en verdad algunos pueden llamarlo los hechos, no de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo, porque en verdad el libro contiene ese ese comienzo, por llamarlo así, del ministerio ahora activo del Espíritu Santo en la tierra y en los creyentes, y empieza a darnos esa historia. Por eso algunos lo han llamado, más que hechos de los apóstoles, son los hechos o las verdades o el trabajo del Espíritu Santo y cómo se hizo. Y en verdad, el libro de los Hechos es como, se puede definir como una prueba de lo que se aprendió. Los discípulos habían pasado prácticamente 3 años con Jesús,
caminando, aprendiendo, viéndole hacer sus milagros. Ahora Jesús estaba saliendo presencialmente de la tierra, dejando a ese Consolador, a ese Espíritu Santo. Y lo que vemos en los Hechos es cómo responden los discípulos a través de la fe a esas acciones de gracia que Dios había dado para con ellos, esa salvación que les había dado, incluyendo ahora lo hacemos para nosotros. ¿Cómo respondo yo a los hechos de la gracia de Dios en nosotros? Y Hechos nos marca, por decir así, 3 señales muy importantes o claves acerca de cómo pasó estas cosas. La primera señal, yo creo que la más importante de todas de estas 3 que le voy a nombrar en este momento. Recuerden, estoy haciendo apenas una introducción del libro de los Hechos. La siguiente clase profundizaremos ya en el capítulo 1, especialmente los primeros 8 versos. La primera señal que nos da, por decirlo así, el libro de los Hechos es, yo creo que la más importante, repito, es el tema del evangelismo personal. Y el libro de los Hechos lo presenta no como un llamado, como un ministerio para pocos, para algunos pocos, no. En el libro de los Hechos todos eran llamados, a pesar de hacer otras cosas, también eran llamados todos juntos a ese ministerio de evangelismo personal. Tanto los dirigentes como los miembros comunes, todos se involucraban en este proceso de evangelismo personal. El libro de los Hechos lo refleja, el evangelismo no como un programa, no como un evento que sucede, sino como una manera de vida diaria de estos hombres y mujeres que continuaron el ministerio que Cristo les dejó. Y según este libro de los Hechos, la vida sin evangelismo o la vida sin testimonio no merece la pena vivirla. Y es una base fundamental del libro de los Hechos. La vida sin testimonio no merece la pena vivirla. Y los discípulos lo dejaron muy claro, y el resto de los cristianos. La segunda señal que nos da con mucha fuerza el libro de los Hechos es el estudio de la palabra misma o el conocimiento de la palabra. Recuerden, evangelizar sin conocer se convierte en compartir unos sentimientos sin contenido. Lo repito el concepto, ¿verdad? Evangelizar sin conocer se convierte en compartir sentimientos, pero sin un verdadero contenido. Si vamos a contar una historia, y es lo que hicieron los discípulos y lo que hicieron sus seguidores, si vamos a contar la historia de Cristo, la historia de Dios, debemos conocerla bien. Por eso la importancia del estudio de la palabra, y el libro de los Hechos lo va a reflejar claramente. Repito, si vamos a contar una historia, debemos contarla muy bien. Por eso se estudiaba la palabra, y debemos estudiar la palabra con un propósito fundamental más que sencillamente leerla. Y la meta de estudiar la palabra debe ser practicar lo que se ha estudiado. Nada hacemos con leer si no podemos practicar lo que estamos estudiando. Porque no es solo conocer, sino actuar en base a lo que se conoce. No es solo conocer la palabra, es poder actuar en base a lo que se está conociendo de la palabra. Yo diría que la tercera señal, que se une mucho con la segunda, por cierto, es saber o conocer, pero no ahora tanto la palabra y lo que ella dice y enseña, sino conocer también a quién vamos a transmitirle la palabra, conocer nuestra audiencia, a quién le estamos transmitiendo el evangelio. Yo diría que igual que en aquel primer siglo, la gente, tenemos personas que no han oído el evangelio nunca, sí es cierto. Pero también tenemos gente que, a pesar de haber oído el evangelio, han decidido, por decir así, tomar otro camino distinto. Hoy en nuestra sociedad vivimos con grupos de personas que están siendo guiados hacia otros caminos de enseñanza, magia, ocultismo, filosofías, etc. Y nosotros debemos estar muy claros con quién estamos hablando. Por eso, además del evangelismo personal, además del estudio de la palabra, debemos conocer a qué personas nos estamos acercando, diferenciar las audiencias. En los Hechos, la audiencia es una que está siendo bombardeada por muchas falsas promesas, igual que el día de hoy, por filosofía, por ocultismo, por paganismo, por
magia o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y hoy estamos rodeados de ese tipo de cosas y debemos conocer bien la audiencia para poder comunicar el Evangelio a una generación a ese nivel que ellos lo están necesitando y lo están buscando. Así que el libro de los Hechos contiene estos tres énfasis muy importantes que durante todo el resto del estudio, en los próximos meses, y les advierto que van a ser meses de estudio, porque el libro de los Hechos es bastante largo, debemos tomar muy en cuenta. Recordando que este Nuevo Testamento, donde se encuentra el libro de los Hechos, contiene los 4 primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego también contiene las epístolas o las cartas de los apóstoles, ¿verdad? O de varios de los apóstoles. Pero recordemos que el libro de los Hechos está como en el centro. Es como el sándwich y el libro de los Hechos es como el jamón del sándwich, ¿verdad? Que está en medio de esas dos tapas de pan. En medio de los 4 evangelios y en medio de las cartas o las epístolas de los apóstoles está el libro de los Hechos y nos va a mostrar o va a contar cómo vivían los cristianos de ese primer siglo, cómo actuaban, qué hicieron, sus triunfos, sus pruebas, qué los motivó, qué los animó, qué los capacitó o qué los energizó, si podemos usar esa palabra, para hacer la obra que ellos estaban haciendo. Recuerden, el libro de los Hechos es un modelo de discipulado, porque fue el mismo modelo que usó Cristo con sus 12 discípulos. Y con muchos otros, por cierto, que también seguían a Jesús. Por eso alguien ha llamado al libro de los Hechos como el plan supremo de discipulado. Un poco sobre su autor sabemos que es el libro de Lucas, aunque en ninguna parte aparece su nombre como el escritor, y está relacionado con el tercer evangelio también de Lucas, que tampoco se nombra de que fue él, pero históricamente los grandes eruditos y estudiosos de la Biblia lo reconocen a Lucas, al discípulo Lucas, como uno de esos escritores o el escritor de estos 2 grandes libros, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, dirigido a la misma persona. El famoso Teófilo, en algunas partes le dice amigo Teófilo, en otras palabras, en otras traducciones se presenta como querido Teófilo, en otros se presenta como excelentísimo Teófilo. Algunos al usar esta palabra lo han relacionado de que es un hombre importante del imperio, cosas así. Realmente tiene base ese conocimiento que no está muy claro. Pero recuerden, tanto en el libro de los Hechos, en el 1.1, cuando él dice estimado Teófilo, en el primer libro que me refería tal y tal y tal, también en Lucas 1.3, Lucas se dirige también al mismo Teófilo, ¿verdad? Déjenme buscárselo rapidito. Ustedes pueden hacerlo en su casa también con calma. Y nos referimos al mismo personaje. Lucas capítulo 1, verso 3, lo dice así. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribirlo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Igual lo dice en ese versículo 1 de Hechos. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y ahí continúa la historia del libro de Hechos, ¿verdad? De los apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Es un libro muy narrativo, pero sobre todo se narra desde el punto de vista de un testigo ocular. Aparentemente, y eso es parte de lo que se concluye de que Lucas es el autor de ambos libros. Lucas participó con Pablo en muchos de estos viajes y ministerios que él hizo. De un testigo ocular tuvo presente. Hechos combina magistralmente, diría yo, tanto la historia a narrar como una teología muy clara de lo que se estaba narrando. ¿Por qué? No es solamente qué pasó, sino por qué pasó y dónde estaba la base bíblica para hablar de eso que pasó. Muy bien combinado. Y son temas sumamente importantes, especialmente yo diría que el centro del libro, porque es lo que nos da el bosquejo del resto del libro, es el famoso versículo conocido como Hechos 1.8, donde Jesús mismo le dice a sus discípulos, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos,
tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Prácticamente este versículo 8 nos da el bosquejo, porque prácticamente el resto del libro se va a dividir en estas tres partes. El primer verso, toda esta ascensión de Jesús; el segundo, la llegada del Espíritu Santo, y ya el tercero en adelante empieza a hablar sobre todo el proceso de Jerusalén, de Samaria, de Judea y hasta lo último de la tierra. Comiencen todas estas cosas. Y el tema, por supuesto, es la obra del Espíritu Santo y el testimonio de la Iglesia de Cristo. La obra que el Espíritu Santo empezó a hacer y cómo la Iglesia de Cristo llevó testimonio en adelante. Tiene, por decir así, varios temas importantes divididos en todo esto que estoy diciendo. Ya nombré el principal, la prioridad de la evangelización. Prácticamente desde el capítulo 1, 8, verso 8, hasta el final, siempre está trayendo esa actividad mayormente dirigida hacia el evangelismo. Solo y únicamente, como lo dice el versículo, después de recibir la investidura o la llenura o la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Se convirtieron en testigos efectivos. Por eso esa orden, ahí en Hechos 1:8, le habla de las dimensiones geográficas del trabajo que le estaba dando. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Prácticamente, repito, es como un bosquejo del libro. Le da esa prioridad al evangelismo, le da una gran descripción de los milagros, pero también, también habla mucho de la presentación o la apologética o la defensa de lo que ellos están haciendo. No solamente basado de lo que Cristo podía hacer, pero también pruebas irrefutables en la misma Biblia de por qué Cristo era el Mesías, de por qué Cristo era el Hijo de Dios, por qué murió y por qué califica como Redentor. Esa es la gran hermosura del libro de los Hechos. Nos presenta mucha historia, pero también nos presenta mucha teología de dónde se basa esa historia, que no fue sencillamente inventada, y lo hace paseándose prácticamente por muchas partes del Antiguo Testamento. Por supuesto, el otro tema principal es el poder o el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo. En el primer capítulo habla de esa promesa, en el segundo de cómo desciende, y en el tercero prácticamente en adelante habla de toda la obra ahora del Espíritu Santo a través de la iglesia, a través de estos hombres y mujeres capacitados por el Espíritu Santo, conociendo bien lo que estaban haciendo, ahora llevando este mensaje hasta los confines de la tierra conocida en su tiempo. Otro tema muy importante que Hechos nos presenta es la vida en comunidad. Ya dije el tema del evangelismo, el tema de la obra del Espíritu Santo, pero la vida en comunidad. Una comunidad apasionada por la misión que les había sido encomendada, pero a la vez apasionada por esa misión, también preocupada los unos por los otros, deseosos de vivir en santidad y aprendiendo a manejar los problemas diarios de ellos como grupo, como familia, como persona. No nos esconde las dificultades, pero nos muestra cómo se manejaron y cómo se desenvolvieron ellos en medio de esas dificultades diarias. Por supuesto, habla de la enseñanza. Se aprende para la misión, se aprende con un propósito, se aprende para poder enseñar. Esa es otra de las grandes verdades o temas que el libro de los Hechos nos va a presentar. Por supuesto que nos habla de la oración, sin duda, y la importancia de la oración. Prácticamente de los primeros 15 capítulos del libro de los Hechos, prácticamente todos hablan de la oración, excepto un poquito, por decir así, uno de los capítulos, pero hace un énfasis muy importante en la oración. Por supuesto, también nos narra claramente el libro de los Hechos la caída de las barreras humanas a través del mensaje de Cristo Jesús. ¿Y a qué me refiero? Ese evangelismo de Jerusalén hacia Judea y hacia Samaria y hacia lo último de la tierra, Roma y más allá, muchas cosas empezaron a cambiar. Los gentiles comenzaron a salvarse.
los esclavos empezaron también a conocer a Cristo y a empezar a influir en esas estructuras sociales, aún de las mujeres mismas en esa época, de cómo empezaron a surgir y a manejarse. Cayeron esas barreras humanas, fueron superadas. ¿Cómo sucedió estas cosas? ¿Cómo el Evangelio empezó a presionar? No por violencia, sino empezar a presionar por su capacidad de desarrollo y crecimiento sobre estas estructuras y fueron cayendo una a una. Muy importante, la siguiente tiene que ver con el lugar, nos muestra mucho sobre el lugar del sufrimiento y cómo Dios puede desarrollar su propósito aún en medio y usando los sufrimientos. Yo quiero mostrarles rápidamente un poquito, ahí en el capítulo 4 de Hechos, porque este es un tema muy importante que se encuentra en Hechos, y que puede ser muy bien manejado hoy. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, los últimos versos, prácticamente del 23 en adelante, miren lo que dice a nosotros, ¿verdad? Hechos 4, 23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron lo que les había dicho los jefes de los sacerdotes y ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ellos hay. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, verso 27, en efecto, en esta ciudad se unieron Herodes, Poncio Pilato y con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad había determinado que sucediera. Interesante que después de salir de una persecución fuerte como Pedro y Juan estaban sufriendo, ellos pueden presentarse ante Dios y decirle: Señor, esto es parte de tu plan. No hay nada raro en esto. Tú permitiste que esto pasara. Y vamos a referirnos mucho a ese tema del sufrimiento en estos próximos capítulos. Por supuesto, también vamos a estar hablando de la reacción de los judíos al evangelismo o al evangelio, ¿verdad? Cómo se logró evangelizar a muchos judíos, a pesar de que muchos de ellos mismos rechazaron este mensaje, lo negaron y prácticamente fueron excluidos de él. Y comienza desde la pregunta de los mismos apóstoles en esta restauración del reino. Recuerden ahí cuando vamos a leer ahora en Hechos capítulo 1, verso 6, donde Cristo está hablando de su reino y los discípulos salen con una pregunta un poco desencajada, ¿verdad? En Hechos 1, 6. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Cuando lleguemos a ese punto vamos a estudiar un poquito esa pregunta, porque realmente nos habla de una manera que casi que no entendieron lo que Cristo les estaba hablando, pero de ahí se van vamos a estar estudiando hasta el capítulo 28, versos finales, 25, 26, 27, 28, del libro de los Hechos, Hechos 28, 25 al 28, donde él habla ahora de ese reino de Dios que él estaba predicando desde este primer capítulo. Y cómo los judíos rechazaron ese evangelio y luego cómo los gentiles somos abrazados, porque soy gentil y ustedes también, desde el punto de vista judío, ese nuevo mensaje. Así que es muy importante que hablemos de este tema del sufrimiento, porque es un tema sumamente importante. Cómo los judíos rechazaron al evangelio, cómo los gentiles entraron a él. Pero también vamos a hablar de otro tema importante, cómo la posición legal del cristianismo en aquella época influyó tremendamente. Las autoridades romanas, vamos a estudiar, no lo consideraban un movimiento peligroso o un movimiento ilegal. Pero cómo los cristianos pudieron presentar defensa frente al Estado de su posición como cristianos y cuál era su posición frente al Estado legal de la época. Por eso Lucas tiene un doble objetivo en todo esto, ¿verdad? Nos presenta todo lo histórico, pero también todo lo teológico. Y así se presenta en el resto del libro.
cómo, por decir así, les voy a adelantar un poco, cómo el libro de los Hechos afecta o desafía, por decir así, a la iglesia del siglo XXI. Varias consideraciones. En una sociedad donde reina el individualismo, aún dentro de la misma iglesia, la iglesia primitiva nos muestra una comunidad muy fundamentada en la unidad, en tener las cosas en común, muy básico. Individualismo contra unidad y cosas en común. En una sociedad muy egoísta y cada uno se arregla solo, el libro de los Hechos nos presenta una comunidad o un grupo de cristianos comprometidos con Cristo, sí es cierto, comprometidos al evangelismo, pero a la vez comprometidos entre ellos, el apoyo mutuo, el apoyo al grupo mismo. Presenta las dos verdades, comprometidos con la misión con Cristo, pero también unos con otros. En una sociedad donde hoy en día la verdad se define mucho como algo personal y subjetivo. Lo que es verdad para mí no tiene que ser verdad para ti. Al fin y al cabo es mi verdad y no la tuya. Hechos nos presenta una iglesia fundamentada sobre hechos muy objetivos de Dios, de Cristo Jesús, y en sus verdades, en sus hechos concretos, que son ciertas, no solamente a nivel personal, sino también a nivel universal, verdades fundamentales. En el libro de los Hechos vamos a ver cómo la iglesia de Cristo se basaba en las verdades de Dios mostradas en su palabra. Fueran o no del gusto de la gente, eran las verdades de Dios. En una sociedad como el día de hoy, que niega la verdad absoluta, rehúye la discusión porque cada quien debe respetarse, cada quien debe tener sus ideas, pero no tiene que defenderlas ni influir en otros con ellas. El libro de los Hechos presenta a una iglesia que persuade a las personas, insta a las personas a convertirse a la verdad del Evangelio, proclamando a Cristo como un Señor supremo y animándolos a convertirse a ese Evangelio que ahora les está predicando. El libro de los Hechos no esconde su posición, la aclara ante una sociedad que no quiere aclaración prácticamente. Y en un tiempo como hoy, donde la iglesia se ha retirado de quizás los hechos más milagrosos que vamos a ver aquí, que Dios hace en el libro de los Hechos, y aún nos hemos retirado, yo diría, del evangelismo el día de hoy. Hechos presenta una iglesia donde los mismos individuos que están haciendo la labor evangelística llevan a cabo sanaciones, milagros, una predicación con mucha claridad de la defensa del evangelio, bien razonada, pero a la vez vemos los hechos que Dios está haciendo o los milagros que Dios está haciendo a través de ellos. En una iglesia quizás que hoy día se invierte mucho más tiempo, se invierte mucho más dinero en cuidarse a sí misma, en tener buenos locales, buenos programas, buenas bancas, todas estas cosas. El libro de los Hechos nos presenta a un grupo de cristianos, a esa comunidad, aunque invierte sus mejores hombres, sus mejores esfuerzos para alcanzar a otros para Cristo. No se los guarda para sí mismo. No quiere engordar como iglesia. Quiere dar a otros lo más importante. Quizás en una iglesia en el día de hoy que se basa mucho los éxitos en la aplicación de mejores técnicas de negocios, mejor propaganda, mejor comercio. Hechos nos presenta una iglesia que dependía en todo de la guía y la obra del Espíritu Santo, concediendo prioridad a la oración, concediendo prioridad a la pureza personal. Y de eso dependía su éxito, no de sus mejores programas. Es una iglesia en el día de hoy que busca a toda costa evitar el sufrimiento. Ya lo nombré un poco, que no queremos meternos mucho en ese tema. No se vea el sufrimiento como un medio que Dios puede usar. El libro de los Hechos presenta a una iglesia que aprende del sufrimiento. Aprende de lo que está pasando. No solamente aprende a causa de lo que está pasando, sino que lo considera un ingrediente esencial en el discipulado, en su propio crecimiento. Ahí nos estamos viendo nosotros ese desafío grande que nos presenta a nosotros el libro de los Hechos. Por eso les animo a acercarse al libro con esa disposición de encontrar lo que Dios hizo y descubrir lo que Dios hizo en aquella primera época, pensar en ello, pero a la vez compararlo con nosotros. ¿Dónde estamos nosotros parados frente a ese gran hecho
o a esos grandes hechos que nos narra el libro de los Hechos, valga la redundancia. Ahí los animo, hermanos, a permanecer y estudiar. Ahora quiero leer rápidamente los primeros 8 versículos de este primer capítulo, donde nos introduce prácticamente al tema que va a desarrollar. Casi esos primeros versos son el bosquejo del libro completo. Los leo para ustedes en este momento. Hechos 1, 1 al 8. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? La respuesta de Jesús: no les toca a ustedes conocer la hora, ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esta primera parte, Jesús, el libro de los Hechos, les está planteando prácticamente el bosquejo. Habla de la vida del ministerio de Jesús. Habla de los sufrimientos de Jesús y un hecho predicho, su muerte y su resurrección desde el Antiguo Testamento, y vamos a ver muchas pruebas de ello. La importancia de esa resurrección y cómo se llevó a cabo, la importancia del poder del Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo en los creyentes, la importancia de la gran comisión como objetivo, como campo de acción de la iglesia, y esos confines de la tierra como su última meta. El reino de Dios como la realización final. Por eso la confusión tan grande de los primeros, esos discípulos, ¿verdad? A pesar de que Cristo les está hablando de estas grandes verdades, ellos dicen: vas a restaurar el reino de Israel, nos vas a liberar, van a caer los romanos, va otra vez a Israel a ser grande. ¿Cuál fue ese papel? Y la importancia de esas verdades absolutas que la Biblia nos describe. El papel de esos apóstoles de Jesucristo. La ascensión de Cristo, su llegada hasta su segunda venida. Y por supuesto la importancia de la oración y la comunión entre cristianos. Así que, hermanos, les invito a viajar al siglo I. Al siglo I para ver lo que Dios hizo. Pero también les invito a, estando en el siglo I, mirar nuestra iglesia en el siglo XXI, prácticamente 20 siglos después, y ver dónde estamos, comparados con esto que no estamos viendo, comparado con esto que estamos estudiando. Bienvenidos, hermanos, al libro de los Hechos. Les animo a continuar estos estudios de esta manera que lo estamos haciendo. Ojalá podamos hacerlo presencial muy pronto en nuestra iglesia Hope Chapel. Pero les invito a seguirnos, porque seguiremos con los videos sin duda a través del canal de la iglesia y a través de relaciones personales, para que podamos recibir un desafío fresco de lo que Dios hizo con estos hombres y mujeres en este primer siglo que nos ha llegado hasta el día de hoy. Dios les bendiga ricamente. Muchas gracias por su atención. Sigamos adelante juntos viendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Oremos. Padre, qué bueno poder estar juntos y poder ver, Señor, el desafío que está delante de nosotros al ver estas historias, no solamente como historias de un grupo de personas, sino tus historias escritas aquí en la tierra después de la ascensión de Cristo. Gracias, porque así como ascendiste, un día volverás por esa iglesia que tú vas a recoger, que estás preparando a ese pueblo, gran pueblo de Dios, que vas a llevar contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a cada hermano y a cada hermana que está viendo estas transmisiones en cualquier momento que lo esté haciendo. Tú conoces sus necesidades, intercedo por ellas, Señor. Tú eres el Dios dador, el Dios bondadoso. Y te pido que nos edifiques con estas verdades. En Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.
sigamos adelante. Amén.